Me jubilé a los 62 años. Después de trabajar 38 años como contadora pública, decidí irme a vivir sola a nuestra casa en la montaña. Esa casita donde mi esposo plantó nopales y bugambilias durante 25 años. Buscaba tranquilidad, silencio, vivir mis últimos años en paz. Pero entonces, una tarde de abril, mi hija me llamó. Mamá, mis suegros van a vivir contigo. Ya está decidido. Es temporal. Hija, pero esta casa es chiquita. No tengo todas las comodidades. Tienes 3 recámaras y vives sola. Ellos llegan en una semana. Clic, colgó. Así nomás. Los recibí con una sonrisa, con café de olla calientito, con toda la amabilidad que pude juntar. Pero lo que ellos no sabían era que yo ya había tomado una decisión. Y cuando empezaron a quejarse del frío, de las arañas, del agua helada, de los alacranes en el baño, yo solo sonreía. Porque esto apenas comenzaba. Si esta historia te llega al alma, suscríbete ahora mismo. Cada día subo una historia que podría ser la tuya, la de tu mamá, la de alguien que amas. Cuéntame desde dónde nos estás viendo, mija, mijo. No estás solo. Me llamo Isabel Méndez Salazar. Tengo 62 años. Trabajé 38 años como contadora pública en una firma de la Ciudad de México. Me jubilé hace 2 años. Mi esposo murió hace 4, y después de su muerte no soporté seguir viviendo en el departamento de la colonia Roma, donde todo me lo recordaba. Así que tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me vine a vivir de manera permanente a nuestra casa de la montaña. La casa donde pasábamos los fines de semana. Donde él plantó su jardín de nopales y bugambilias hace 25 años. Donde Lucía corría de niña persiguiendo mariposas monarca. Vendí el departamento de la ciudad. Tomé ese dinero y lo invertí en arreglar esta casa para vivir aquí mis últimos años. Sola. En paz. 8 meses llevaba viviendo aquí. 8 meses de paz absoluta. 8 meses de levantarme con el canto de los pájaros, de tomar mi café viendo las montañas, de regar las plantas que él sembró con tanto amor. 8 meses de sanar, de aprender a estar conmigo misma. Hasta que sonó el teléfono una tarde de abril. Era Lucía, mi única hija. No me preguntó cómo estaba. No me preguntó si necesitaba algo. Fue directo al grano. Mamá, los suegros van a vivir contigo. Ya está decidido. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. La voz se me atoró en la garganta. ¿Cómo que ya está decidido, mi amor? Mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. Es temporal, mamá. Roberto y yo estamos esperando bebé. Necesitamos la recámara que ellos usan en el departamento. Temporal. Esa palabra flotó en el aire como humo de copal. Yo conocía esa palabra. En mi profesión, temporal siempre significaba permanente. Siempre. Intenté razonar con ella. Hija, pero esta casa es chiquita. No tengo las comodidades de la ciudad. Aquí todo es rústico. El agua falla seguido. Hace frío en las noches. Lucía me cortó con un suspiro. De esos suspiros que te dicen que estás siendo una carga. Mamá, tienes 3 recámaras y vives sola. Nosotros vivimos en un departamento chiquito de 2 ambientes. Ellos llegan en una semana. Ya compramos los boletos de autobús. Clic, colgó así. Sin despedida. Sin preguntarme si estaba de acuerdo. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el tono demarcado. Afuera, el viento movía los pinos. Las montañas se veían oscuras contra el cielo anaranjado del atardecer. Y yo sentía algo que no sentía desde que murió mi esposo.
Soledad absoluta. Pero no la soledad de estar sola. No. La soledad de que nadie te ve. La soledad de ser invisible para tu propia familia. Al día siguiente llamé a don Fermín. Él y su esposa Lupita vivían en la casita del fondo desde que compré la propiedad. Don Fermín mantenía el generador funcionando, cortaba leña, cuidaba las gallinas. Lupita cocinaba, lavaba, limpiaba. Sin ellos, esta casa era apenas habitable. Don Fermín, necesito que se tomen unas vacaciones. Un mes, tal vez 2. Les pago el doble. Silencio del otro lado de la línea. ¿Pasa algo malo, doña Isabel? Su voz sonaba preocupada. Genuinamente preocupada. No, don Fermín. Solo necesito estar sola un tiempo. Mentí. Y la mentira me supo amarga en la boca. Don Fermín dudó. ¿Está segura, doña Isabel? Usted nunca ha encendido el generador sola. Nunca ha cocinado en el fogón de leña. Voy a estar bien. Vayan a visitar a su hija a Querétaro. Descansen. Disfruten. Colgué antes de que preguntara más. Me senté en el porche. El sol se escondía detrás de las montañas y yo supe, con absoluta claridad, que acababa de cruzar una línea. Todavía no sabía hacia dónde me llevaba esa línea, pero la había cruzado. Cuando don Fermín y Lupita bajaron del pueblo 2 días después, cargados con bolsas para su viaje, Lupita me abrazó fuerte. Muy fuerte. Doña Isabel, ¿está segura que va a estar bien solita? Usted nunca encendió el generador. Nunca cocinó para usted misma aquí. Asentí con una sonrisa que no sentía. Voy a estar bien, Lupita. Es solo un mes. Descansen. Visiten a su hija. Disfruten la ciudad. Don Fermín me miró largo rato. Sus ojos viejos me estudiaron como si pudiera leer algo que yo no decía en voz alta. Si pasa algo, doña Isabel, cualquier cosa, usted me llama. No importa la hora. ¿Me oye? No importa la hora. Le estreché la mano con fuerza. Lo haré, don Fermín. Gracias. De corazón, gracias. Los vi subir al autobús que los llevaría al pueblo. Y cuando desaparecieron por el camino polvoriento, sentí el peso del silencio por primera vez. La casa enorme, vacía. Solo yo. Y la guerra que estaba por empezar. La primera noche sin ellos fue extraña. Tuve que prender el generador yo misma. Tardé 20 minutos porque no recordaba el truco para que arrancara. Cené frijoles fríos con tortillas duras porque no quise calentar la comida. Me senté en la mesa de la cocina. Sola. La casa crujía. Afuera los grillos cantaban su canción eterna. Y yo miré mis manos. Manos que sostuvieron a Lucía cuando nació. Manos que firmaron cheques para pagarle la universidad privada que ella quería. Manos que la abrazaron en el funeral de su padre. Y ahora esas mismas manos temblaban. No de tristeza. De coraje. Coraje frío. Porque mi hija no me veía como madre. Me veía como depósito. Como bodega disponible. Como espacio que no se estaba usando. 2 días antes de que llegaran, bajé al pueblo en mi camioneta vieja. Entré a la ferretería. Saludé a don Pascual, el dueño. Doña Isabel, ¿qué necesita el día de hoy? Velas. De las grandes. De esas que duran toda la noche. Me miró raro, extrañado. ¿Se le acabaron los focos, doña Isabel? No. Don Pascual, prefiero velas. Compré 6 paquetes. Luego fui a la maderera del pueblo. Necesito leña.
¿Verde o seca?, preguntó el muchacho que atendía. Verde. Me miró como si estuviera loca. Doña Isabel, la leña verde no sirve. Suelta humo negro y apenas calienta. ¿Estás segura? Segura, mijo. Completamente segura. Cargué 3 costales grandes en la camioneta. La última parada fue la veterinaria. Compré veneno para ratas, pero no lo usé en ratas. Lo dejé en el cobertizo, bien visible, al lado del nido de avispas que llevaba semanas creciendo en el rincón. Ese nido que yo siempre esquivaba con cuidado. Antes de volver, pasé por la casa de don Tiburcio. Vive a 6 kilómetros por el camino de tierra. Tiene un perro viejo que aúlla cada noche como si se estuviera muriendo. Gallinas que gritan desde las 5 de la mañana. Cabras que se escapan y destrozan lo que encuentran. Don Tiburcio estaba sentado en su porche fumando un cigarro de hoja. Doña Isabel, qué milagro por estos rumbos. Me senté a su lado en silencio. Dejé pasar un momento. Don Tiburcio, necesito pedirle un favor. Fumó despacio, con calma. Dígame, doña Isabel. Si ve luces en mi casa de noche, a cualquier hora, no venga. No pasa nada. Solo no venga. Me miró largo rato. Sus ojos viejos, cansados, me estudiaron. Asintió despacio. Como usted diga, doña Isabel. No preguntó más. Y yo agradecí ese silencio. Porque él entendía. A veces los viejos nos entendemos sin palabras. Sin explicaciones. El día que llegaron fue soleado. Irónico, ¿verdad? Yo los esperaba afuera con una charola de té de limón recién hecho. El taxi subió por el camino levantando una nube de polvo. Bajaron despacio. Don Eusebio era alto, peinado con brillantina, camisa planchada. Doña Carmela era chaparrita, con el pelo teñido de güero, perfume dulce que se sentía desde lejos. Demasiado perfume. Doña Isabel. Carmela me abrazó. Olía a flores artificiales. Me aplastó contra su pecho generoso. Muchísimas gracias por recibirnos. De verdad sabemos que esto es un sacrificio enorme para usted. Traía un pastel envuelto en papel aluminio. Casero. De 3 leches. Eusebio me dio la mano. Apretón firme. Demasiado firme. No se preocupe, doña Isabel. Es solo temporal. Un par de meses máximo. Lo prometo. Yo sonreí. Los invité a pasar. Pero por dentro algo se apretaba en mi pecho. Porque esa amabilidad, yo sabía que no duraría. Nunca dura. Cenamos los 3 en la cocina. Serví sopa de verduras, pan, queso de cabra que hace don Tiburcio. Hablamos del clima, del viaje, de tonterías. ¿Qué paz se siente aquí, verdad?, dijo Carmela. Muy diferente a la ciudad. Se respira otro aire. Eusebio asintió mientras masticaba. Aunque debe ser difícil sin internet. Sin señal de celular. ¿Cómo le hace, doña Isabel? Yo comí despacio. Bebí mi té con calma. Una se acostumbra, don Eusebio. Una se acostumbra a todo. Carmela miró alrededor con curiosidad. ¿Y cuándo vuelven los caseros? Lucía nos dijo que tenía gente que la ayudaba con la casa. Bebí mi té. Dejé que el silencio se estirara como chicle. Largo. Incómodo. Se fueron de vacaciones. 1 mes. Tal vez 2. Vi cómo Carmela tragaba saliva. Cómo miraba a Eusebio. Como Eusebio miraba su plato. ¿Y quién cocina? ¿Quién lava la ropa?, preguntó ella con voz más aguda.
Nerviosa. Yo, doña Carmela. Yo cocino. Yo lavo. Dije simple. Directo. El silencio que siguió fue pesado como piedra de molcajete. Después de cenar, los llevé a su cuarto. Segundo piso. Había limpiado todo. Sábanas limpias. Piso barrido. Pero el radiador estaba desconectado. Apagado. Está descompuesto, expliqué con voz tranquila. Desde el invierno pasado. Don Fermín es el único que sabe arreglarlo. Carmela tocó el fierro frío del radiador. ¿Y cómo nos calentamos en las noches? Hay cobijas. Muchas cobijas. Entraron al baño. Eusebio abrió la llave del agua caliente. Salió fría. Helada. El agua caliente tampoco funciona, dije. Es la tubería. Don Fermín es el único que sabe arreglarla. Carmela se quedó mirando la regadera. Pálida. ¿Hay otro baño, doña Isabel? Sí, el mío. Pero tiene el mismo problema. Eusebio intentó cerrar la ventana. No cerró bien. El pestillo estaba oxidado. Roto. Entra frío de noche, dijo preocupado. Sí. Hay que acostumbrarse. Vi cómo intercambiaban miradas. Miradas de gente que empieza a entender que cometió un error. Un error muy grande. A las 3 de la madrugada me despertaron gritos. Salté de la cama. Corrí descalza por el pasillo frío. La puerta de su cuarto estaba abierta de par en par. Carmela estaba parada sobre la cama en camisón, señalando el techo con el dedo tembloroso. Eusebio tenía una toalla en la mano, tratando de alcanzar una araña enorme, peluda, del tamaño de mi mano abierta. Colgaba de una tela brillante. Me quedé en la puerta, en pijama, con cara de recién levantada. Ah, sí. A veces entran. Entré calmada. Enrollé un periódico viejo. Golpeé. La araña cayó al piso. La recogí con el periódico, con cuidado. Son inofensivas. Asustan, pero no muerden. Carmela temblaba como hoja en el viento. ¿Entran seguido, doña Isabel? Me encogí de hombros. De vez en cuando. Es la montaña. Hay que revisarse los zapatos antes de ponérselos. Por si acaso. Tiré la araña por la ventana. Me di la vuelta. Duerman tranquilos. Y volví a mi cuarto. No dormí. Sonreí en la oscuridad. Al día siguiente desayunamos en silencio. Café negro, pan tostado, mermelada de tejocote. Eusebio se aclaró la garganta. Doña Isabel, ¿cuándo cree que pueda arreglar esas cosas? El agua caliente, la calefacción, las ventanas. Dejé mi taza sobre la mesa. Lo miré directo a los ojos. Yo vivo así desde que llegué. 8 meses. Y me acostumbré. Me gusta así. Hice una pausa. Una pausa larga. Si ustedes no pueden adaptarse, pues bueno, siempre pueden volver a la ciudad. Hay taxis que suben hasta acá todos los días. Carmela dejó su taza con tanta fuerza que pensé que se rompería. El ruido retumbó en la cocina. Eusebio apretó la mandíbula. Y yo supe, con absoluta claridad, que la guerra acababa de comenzar. No con gritos, no con golpes, con silencios, con incomodidades, con pequeñas batallas que ninguna de nosotras pensaba perder. Al tercer día, Carmela dejó de fingir. Durante el desayuno se quejaba abiertamente, con voz cada vez más alta, como si yo fuera sorda. Este café está horrible, aguado, frío. No hay señal de celular en ningún lado de esta casa.
La cama es durísima. Me duele toda la espalda. Yo estaba sentada en la cocina pelando papas para el almuerzo. Pelaba despacio, con cuidado. El cuchillo hacía un sonido suave contra la piel de la papa. No respondía. Solo asentía de vez en cuando. Y eso la irritaba más. Mucho más. Veía cómo sus manos temblaban cuando sostenía la taza. Cómo apretaba los dientes. El silencio, descubrí, puede ser más filoso que cualquier palabra. Corta despacio. Pero corta profundo. Y duele más. Eusebio decidió tomar cartas en el asunto. Voy a revisar el generador, anunció después del desayuno, con ese tono de hombre que sabe de herramientas, como si fuera su casa, su responsabilidad. Yo lo dejé ir sin decir nada. Solo lo miré por la ventana. Estuvo 3 horas allá afuera. Lo vi golpear cosas, desconectar cables, hacer sonidos de frustración. Volvió con la camisa empapada de sudor. Manchas negras de grasa en las manos. La cara roja como jitomate. Esto es basura vieja, doña Isabel. Una porquería. Necesita un generador nuevo. Urgente. Yo seguí pelando papas. Ni siquiera levanté la vista. Funciona perfecto cuando sabes usarlo. Don Fermín nunca tuvo ningún problema. Vi cómo apretaba los puños. Vi cómo los nudillos se le ponían blancos. Vi el primer brillo real de desprecio en sus ojos. Ya no me veía como anfitriona. Me veía como enemiga. Esa tarde estaba regando las plantas del porche cuando escuché voces adentro. Carmela hablaba por teléfono. Dejé la manguera abierta, pero me acerqué a la ventana. Me quedé quieta, como estatua. Ella no me vio. Mija, esto es un infierno. De verdad, un infierno. Su voz sonaba quebrada, al borde del llanto. Tu suegra no hace nada. Absolutamente nada. La casa se está cayendo a pedazos. No hay agua caliente. No hay calefacción. No hay internet. No hay nada. Silencio. Lucía debía estar respondiendo. Ya sé que no tienen espacio, mi amor. Lo sé. Pero esto no es lo que Roberto nos prometió. Él dijo que era una casa linda, cómoda, que su mamá estaría feliz de tenernos. Sentí una punzada fría en el pecho. No de culpa, de confirmación, de entender hasta qué punto me habían mentido. Ellos esperaban hotel 5 estrellas. Esperaban que yo corriera a arreglar todo, a modernizar, a poner internet de alta velocidad, calefacción central, baños renovados, que me convirtiera en empleada de mi propia casa, en sirvienta de gente que ni siquiera me pidió permiso para entrar en mi vida. Y al ver que eso no iba a pasar, que yo no iba a mover un dedo para cambiar nada, empezaban a quitarse la máscara, a mostrar el desprecio que habían estado escondiendo detrás de sonrisas falsas y palabras amables. Y yo, parada detrás de esa ventana, con el sonido del agua corriendo de fondo, sentí algo extraño. Alivio. Porque es más fácil pelear contra un enemigo que se muestra, que contra uno que finge ser tu amigo mientras te apuñala por la espalda. Al 4.º día se fueron al pueblo sin avisarme. Yo estaba arreglando una cerca cuando escuché el motor del taxi. Los vi subir cargados de bolsas. Volvieron al mediodía. Traían paquetes de la ferretería, de la tienda de electrónica. Un calentador eléctrico portátil, focos LED, un router satelital pequeño. Entraron sonriendo, casi triunfantes, como soldados que vuelven de conquistar territorio enemigo.
Yo estaba sentada en la sala leyendo el periódico de la semana pasada. Los vi pasar con todas esas cosas. Conté hasta 10. Despacio. ¿Quién va a pagar el aumento en la cuenta de luz cuando conecten todo eso? Carmela se detuvo en seco. Me miró con la barbilla levantada. Desafiante. Lucía nos dijo que usted paga todos los servicios de esta casa. La forma en que dijo usted sonó a acusación. A reclamo. Esa noche los escuché trabajando en su cuarto. El taladro haciendo agujeros en mis paredes. Risas. Música de banda a todo volumen desde el celular conectado al router nuevo. El calentador zumbando. Yo cené sola en la cocina. Como todas las noches. Pan, queso, té. Mi ritual de siempre. Pero ahora con banda sonora de fiesta al fondo. Masticaba despacio. Escuchaba cada risa. Cada grito de celebración. Y algo dentro de mí cambió. Se endureció. Se volvió piedra fría. Porque entendí que ellos no estaban agradecidos por tener un techo. No. Estaban conquistando. Marcando territorio. Plantando bandera. Esperaban que yo simplemente me hiciera a un lado. Me volviera invisible en mi propia casa mientras ellos tomaban el control de todo. Como si yo no importara. Como si nunca hubiera importado. Al día siguiente esperé. A las 10 de la noche, en punto bajé al sótano. Desconecté el generador. Escuché como toda la casa se sumergía en silencio. La música murió. El calentador dejó de zumbar. El wifi se apagó. Conté hasta 30. Saboreé cada segundo. Luego escuché pasos furiosos bajando la escalera. Carmela apareció en camisón, alumbrándose con la linterna del celular. Doña Isabel, ¿qué hizo? Estábamos usando el internet. Me vio en el sótano con la mano todavía en el interruptor. Puse cara de cansancio, como si me acabaran de despertar de una siesta profunda. Es la rutina de ahorro de combustible, señora Carmela. Todas las noches a las 10 apago el generador. Lo hago desde que llegué. El combustible es caro. Si necesitan luz después de esa hora, hay velas en la cocina. Su cara se puso roja, temblaba de coraje. Esto es ridículo, gritó. Dio media vuelta. Subió las escaleras de 2 en 2. El portazo hizo temblar los vidrios. Yo sonreí en la oscuridad. A la mañana siguiente salí temprano. Iba a revisar las gallinas cuando vi que la puerta del cobertizo estaba entreabierta. Entré despacio. Alguien había intentado encender el generador durante la noche. Las marcas en el suelo lo delataban. Pisadas frescas. Herramientas movidas del lugar. Y en el suelo, partida en dos, una pieza pequeña pero crucial del motor de arranque. La habían forzado sin saber lo que hacían. La recogí. La guardé en el bolsillo de mi delantal. No dije nada a nadie. Desayuné normal. Pero ahora tenía evidencia. Prueba física de que habían invadido mi espacio. Tocado mis cosas. Roto mi propiedad. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Munición para lo que vendría después. Durante el almuerzo, Eusebio cambió de táctica. Se puso conciliador. Razonable. Con esa voz suave que usan los vendedores cuando quieren convencerte de algo. Doña Isabel, mire. Entiendo perfectamente que esta es su casa. Lo respeto de verdad. Pero, ¿no cree que podríamos hacer algunos arreglitos pequeños? Cambios temporales. Nada permanente. Solo mientras estemos aquí. Para que todos estemos un poco más cómodos. ¿No le parece? Yo seguí comiendo.
Masticaba cada bocado con calma deliberada. Lo miré por encima del tenedor. Yo estoy cómoda, don Eusebio. Corto. Directo. Sin adornos. Eusebio abrió la boca para argumentar. La cerró. La abrió de nuevo. La volvió a cerrar. Porque vio algo en mis ojos que lo hizo dudar. Vio que yo no iba a ceder ni un milímetro, ni aunque me lo suplicara de rodillas. Pero Carmela no tuvo la misma paciencia. Se levantó de la mesa tan rápido que la silla casi se volcó. Ya basta. Usted está haciendo esto a propósito. Nos quiere fuera. Nos está torturando como si fuéramos sus enemigas. Su voz rebotaba en las paredes de la cocina. Eusebio intentó calmarla tocándole el brazo. Ella se lo sacudió con fuerza. Yo dejé el tenedor sobre el plato con mucho cuidado. Me limpié la boca con la servilleta. La miré directo a los ojos. Señora Carmela, dije con voz baja pero firme, ustedes llegaron aquí sin que yo los invitara, sin que me pidieran permiso. Mi hija me avisó que venían. No me preguntó. Yo los recibí sin protestar, sin quejarme, sin cerrarles la puerta. Pero mi vida no cambia solo porque ustedes estén aquí. Y si eso no les gusta, si no pueden vivir como yo vivo, la puerta está abierta. Siempre lo ha estado. El silencio que siguió fue absoluto. Carmela me miraba con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Luego corrió. Subió las escaleras tropezándose, llorando. Eusebio se levantó despacio. Me miró con una mezcla de sorpresa y algo parecido al miedo. Y la siguió. Yo terminé de almorzar sola. Lavé mi plato. Sequé mis cubiertos. Y entonces lo escuché. El sonido inconfundible de una videollamada. Carmela lloraba, gritaba, se quejaba, y yo supe exactamente a quién estaba llamando. Mi hija Lucía iba a intervenir ahora. Me iba a llamar, a reclamar, a decirme que era cruel, imposible, egoísta. Las mismas palabras de siempre. Y yo me senté en el porche a esperar esa llamada, porque por primera vez en mucho tiempo estaba lista, más lista de lo que había estado jamás. La llamada llegó 2 horas después. Yo estaba sentada en el porche mirando las montañas oscurecerse. El teléfono vibró en mi bolsillo. Mamá. La voz de Lucía sonaba cansada. No. Peor que cansada. Molesta. ¿Qué está pasando? Carmela me llamó llorando. Dice que los estás maltratando, que no les das agua caliente, que les apagas la luz, que los tratas como basura. Respiré hondo. Conté hasta 5. No los estoy maltratando, hija. Vivo exactamente como he vivido estos 8 meses. Nada cambió. Lucía soltó un suspiro. De esos suspiros que te dicen que eres un inconveniente. Ellos no pueden vivir así, mamá. No son animales. Necesitan comodidades básicas. Agua caliente. Calefacción. Internet. Hizo una pausa. Es lo mínimo que puedes hacer. Lo mínimo. Como si yo les debiera algo. Algo en su tono, esa mezcla de cansancio y desprecio mal disimulado, me atravesó como cuchillo. Lucía, tú me dijiste que era temporal, que venían por poco tiempo. ¿Cuánto van a quedarse realmente? Silencio. Un silencio largo, pesado. Escuché ruido de fondo. Roberto hablando. Un bebé llorando en la tele. No lo sé exactamente, mamá. Su voz sonó evasiva. Estoy embarazada de 6 meses.
Necesitamos toda la casa para nosotros. El bebé va a ocupar la recámara que usaban ellos. Y bueno, ellos no tienen dónde más ir. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. 6 meses. Nadie me dijo que estaba embarazada. Nadie. No me lo dijiste porque sabías que ibas a reaccionar así. Así como, hija. Mi voz salió más dura de lo que quería. Así como si fuera un problema. Y por eso me mandaste a los suegros. Sin preguntarme. Sin consultarme. Solo diciéndome que venían. Lucía se puso defensiva. Lo escuché en cómo aceleró las palabras. No te mandé a nadie, mamá. Te pedí ayuda. Te pedí un favor. Algo que una madre debería hacer sin quejarse. Sin hacerlo todo tan difícil. Esa frase me golpeó en el pecho. Cerré los ojos. Sin quejarme, repetí. Lucía, yo los recibí. Abrí mi casa. Les di mi espacio. Pero no voy a destruir mi vida, mi rutina, todo lo que construí aquí, solo porque ellos quieren comodidades de ciudad. No seas dramática, mamá, respondió cortante. Y ahí sentí que algo se quebraba dentro de mí. Lucía continuó. Ahora su voz era firme, casi fría, como cuando cerraba tratos en su oficina. Mamá, fuiste tú la que decidió irse a vivir sola a la montaña. Sin avisarnos. Sin consultarnos. Vendiste el departamento donde crecí. Nos dejaste completamente fuera. Y ahora que te pido un favor, tú te haces la difícil. Apreté el teléfono con tanta fuerza que pensé que se iba a romper. No me hice la difícil. Los recibí. Están aquí. Pero no voy a cambiar mi vida entera por gente que llegó sin ser invitada. Dios, mamá, escúchate. Su voz subió de volumen. Siempre se trata de ti, de lo que tú quieres, de tu paz, de tu espacio. Nunca piensas en los demás. Eso me dejó sin aire, sin palabras. Hubo una pausa larga, tensa. Y entonces Lucía dijo algo que jamás voy a olvidar. Algo que quedó grabado en mi cabeza como hierro caliente. ¿Sabes qué, mamá? A veces pienso que papá aguantó demasiado contigo. Siempre fuiste egoísta. Siempre fue todo a tu manera. Y ahora lo sigue siendo. Pero peor. Porque estás sola y ni siquiera te das cuenta de por qué. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Algo profundo. Quise gritar que eso era mentira. Quise llorar. Quise explicarle que su padre y yo nos amamos hasta el último día. Pero mi voz salió tranquila. Demasiado tranquila. Si eso piensas de mí, hija, entonces no hay nada más que hablar. Y colgué. Antes de que ella pudiera responder. Antes de que yo empezara a llorar. Me quedé sentada en la oscuridad. La casa estaba en silencio absoluto. Ni un ruido desde arriba. Carmela y Eusebio debían estar escuchando. Esperando. Afuera, el viento soplaba entre los pinos. Ese sonido que antes me relajaba ahora me parecía vacío. Miré mis manos. Estas manos que sostuvieron a Lucía cuando nació. Manos que la cargaron cuando aprendía a caminar. Manos que firmaron cheques para pagarle la universidad privada que ella quería. Manos que trabajaron 38 años en la misma oficina para darle todo. Y ahora esas manos temblaban. No de frío. De rabia. De dolor. De traición profunda. Porque mi hija acababa de decirme que su padre me aguantó. Como si yo hubiera sido una carga. Una cruz que él cargó por deber. Esa noche no dormí. Caminé por la casa vacía como fantasma.
Pasé por la cocina. Vi la mesa donde mi esposo preparaba el café todos los días. Pasé por el pasillo. Recordé a Lucía de niña corriendo con su muñeca gritando, «Mira mamá, mira». Entré a la sala. Vi el sillón donde él tejía cinturones de cuero mientras yo leía el periódico. Las risas. Las cenas. Las discusiones tontas sobre qué película ver. Todo eso parecía otra vida. Otra familia que existió en otro tiempo. Ahora solo quedaban extraños durmiendo bajo mi techo. Y una hija que me llamaba egoísta. Que creía que su padre había sufrido conmigo. Me senté en ese sillón y lloré en silencio. Porque hasta las lágrimas me las tragaba sola. Al día siguiente no salí de mi cuarto hasta pasado el mediodía. Me quedé acostada mirando el techo. Escuchando ruidos abajo. Movimientos. Voces. Cuando finalmente bajé, hambriento y con dolor de cabeza, encontré algo que me hizo detenerme en seco en la escalera. La sala estaba completamente reorganizada. Habían movido el sillón de mi esposo al rincón. La mesa estaba en otro lugar. Cuadros nuevos, horribles, con paisajes genéricos colgaban en las paredes. Un mantel con flores amarillas cubría mi mesa de madera. Y Carmela, de pie en medio de todo, sonreía orgullosa. Le dimos un toquecito decorativo. Doña Isabel. ¿Qué le parece? Se ve mucho más alegre, ¿verdad? Sentí náuseas. Náuseas literales subiendo por mi garganta. Quiero todo como estaba. Mi voz salió baja pero firme. Carmela dejó de sonreír. Ay, doña Isabel, no sea anticuada. Esto se ve muchísimo mejor. Más moderno. Más. La interrumpí caminando hacia ella despacio. Dije que quiero todo como estaba. Ahora. Carmela rió. Una risa nerviosa. Incómoda. Pero es solo decoración. No hicimos nada malo. Me paré frente a ella. Cerca. Lo suficiente para que viera que no estaba jugando. Dije que quiero todo como estaba. Cada palabra fue una piedra. El silencio que siguió fue aterrador. Eusebio se levantó del sofá. Doña Isabel, cálmese. No es para tant. Lo corté con la mirada. Una mirada que lo hizo callarse en seco. Esta es mi casa. Hablé despacio. Claro. Mis muebles. Mi espacio. Cada cosa aquí tiene un lugar porque yo decidí que lo tuviera. Ustedes son huéspedes. Y los huéspedes no reorganizan lo que no es suyo. No cuelgan cuadros. No mueven muebles. No cambian nada. Carmela había palidecido. Eusebio apretaba los puños. Pero algo en mi voz, algo oscuro, final, peligroso, les dijo que no debían discutir. No esta vez. Empezaron a mover todo de vuelta en silencio. Descolgaron los cuadros. Quitaron el mantel. Movieron el sillón a su lugar. Yo me quedé parada ahí, mirando cada movimiento. Cuando terminaron, subieron a su cuarto sin decir palabra. Y yo me senté en el sillón de mi esposo, en su lugar exacto, y respiré. Esa noche me desperté con sed. Bajé por agua. Eran las 2 de la madrugada. Y entonces escuché voces. Venían del cuarto de arriba. Hablaban bajo, pero la casa vieja tiene buena acústica. Me quedé quieta al pie de la escalera. Carmela susurraba algo. Eusebio respondió con voz más clara. Ella no puede echarnos. Lucía está de nuestro lado. Lo escuchaste. Su propia hija piensa que es una egoísta. Solo tenemos que aguantar un poco más. Hacer que se vea mal.
Y cuando Lucía venga, ella va a tener que elegir. Y ya sabemos a quién va a elegir. Escuché risas bajas, cómplices. Cerré los ojos. Subí despacio a mi cuarto. Me senté en la cama. Y supe con absoluta claridad que esto no iba a terminar bien, que había cruzado el punto de no retorno, y que ahora solo quedaba ver quién resistía más. Los días que siguieron fueron extraños, tensos. Carmela y Eusebio ya no fingían ser amables. No me saludaban en las mañanas. Comían en silencio, mirándome de reojo. Evitaban cruzarse conmigo en los pasillos, pero seguían ahí, como sombras que no se iban, como humo que no se disipaba, por más que abrieras las ventanas. Y yo empecé a sentir algo que no había sentido nunca en esta casa: claustrofobia. Mi propio refugio se estaba convirtiendo en prisión, y la peor parte era que ellos lo sabían. Lo veía en sus sonrisas cuando creían que no los miraba, en cómo susurraban y callaban cuando yo entraba a una habitación. Planeaban algo. Y yo también. Una mañana, apenas amaneciendo, escuché un grito que me heló la sangre. Carmela bajó corriendo la escalera descalza, en camisón, con la cara desencajada. Doña Isabel. Alacranes. Hay alacranes en el baño. Subí con calma, llevando la escoba vieja. Entré al baño. Ahí estaban. 3 alacranes pequeños, casi traslúcidos, moviéndose despacio sobre las baldosas blancas. Los maté uno por uno, aplastándolos con la base de la escoba. Los tiré al inodoro. Carmela temblaba en el marco de la puerta. ¿Cómo entraron? ¿De dónde salieron? Me encogí de hombros. Es la temporada. Entran por las grietas de las paredes, por los desagües. Es el campo, señora. Ella me miró con ojos enormes. ¿Y usted no hace nada para evitarlo? La miré directo. Yo sé dónde no poner las manos, dónde no caminar descalza. 2 noches después, otro grito. Esta vez de Eusebio. Era casi medianoche. Bajé en pijama. Lo encontré en el pasillo con un zapato en la mano, pálido como muerto. Había una araña adentro. Una araña gigante. Llevaba el zapato como si fuera bomba. Tomé mi linterna. Iluminé el interior. Ahí estaba. Una araña del tamaño de una moneda grande. Peluda. Negra. La saqué con cuidado usando un periódico doblado. La dejé en el porche. Son inofensivas. Solo asustan. Eusebio me miraba con ojos llenos de sospecha. Qué casualidad que solo aparecen en nuestro cuarto. En sus zapatos. En su baño. Me encogí de hombros. ¿Será que huelen el miedo? Lo dije sin sonreír, con voz plana, y vi cómo se le erizaba la piel de los brazos, porque entendió que yo sabía exactamente lo que estaba haciendo, y que no iba a parar. La gota que derramó el vaso fue cuando Carmela entró gritando a la cocina donde yo pelaba zanahorias para el almuerzo. ¡Ratones! Hay ratones en la despensa. Dejé el cuchillo. La seguí con calma. Abrió la puerta de la despensa. Bolsas mordidas. Comida regada por el suelo. Pequeñas bolitas negras por todos lados. Huellas diminutas en la harina derramada. Suspiré. Por eso yo guardo todo en frascos de vidrio herméticos desde que llegué. Pero ustedes trajeron esas bolsas del mercado la semana pasada y las dejaron abiertas. Carmela se dio vuelta. Me señaló con el dedo temblando. Usted puso esos ratones. Usted está haciendo todo esto a propósito para volvernos locos.
Su voz era casi histérica. Eusebio apareció detrás de ella. Tiene razón. Esto no es normal. La miré fijo, con esa mirada fría que había perfeccionado en estos días. ¿Cree que crío ratones en mi tiempo libre, señora? ¿Cree que tengo una granja de alacranes escondida? ¿Que entreno arañas? Hice una pausa. Esto es el campo. Aquí hay animales, insectos, ratones, serpientes también, aunque esas solo salen en verano. Siempre los subo. Siempre los habrá. Si no me cree, pregúntele a don Fermín cuando vuelva. Carmela retrocedió un paso, porque vio algo en mis ojos que la aterró. Vio control absoluto. Vio que yo sabía exactamente qué estaba pasando, que cada araña, cada alacrán, cada ratón era parte de un plan que ella apenas empezaba a comprender. Y eso la asustó más que cualquier insecto. Esa tarde vi a Eusebio buscando algo en su celular, anotando en un papel, luego marcando un número. Caminé despacio hacia la cocina para escuchar mejor. Don Fermín, habla Eusebio. Estoy en la casa de doña Isabel. Silencio. Frunció el ceño. Marcó otra vez. Nada. Una tercera vez. Buzón de voz. Yo sonreí desde mi escondite, porque 2 semanas atrás, cuando le di las vacaciones a don Fermín, le pedí un favor más. Si te llama a alguien que no conoces, no contestes. Solo por este mes. Es importante. Don Fermín, hombre de pocas preguntas y mucha lealtad, asintió. Como usted diga, doña Isabel. Y ahora ese favor me salvaba de que Eusebio confirmara que todo lo que pasaba era perfectamente normal en esta casa, que siempre había sido así. Al día siguiente escuché un motor subiendo por el camino. Salí al porche. Una camioneta blanca se detuvo frente a la casa. Bajó un muchacho joven con caja de herramientas. Carmela salió corriendo a recibirlo. Qué bueno que pudo venir. Necesitamos urgente que revise el generador, las tuberías, todo. El técnico asintió. Yo bajé las escaleras despacio. ¿Quién lo llamó? El muchacho señaló a Carmela. La señora me contrató ayer para arreglar unas cosas. Me paré frente a él. La señora no es la dueña de esta casa. Yo soy la dueña. Yo no autoricé ningún trabajo. Puede irse. El técnico miró a Carmela confundido. Ella vino corriendo. Doña Isabel, por favor. Necesitamos que arregle esto. La miré. No, señora. Ustedes necesitan. Yo vivo perfectamente así. El técnico, incómodo, guardó sus herramientas. Lo siento, señora. Y se fue. Carmela se quedó parada en medio del patio. Luego lloró. Lloró de rabia, de frustración, de impotencia. Lágrimas reales corriendo por sus mejillas. Eusebio salió de la casa. La abrazó, pero por encima de su hombro me miró. Y en esos ojos vi algo que nunca había visto antes. Odio puro, cristalino, sin filtros. No era molestia, no era frustración, era odio real. El tipo de odio que nace cuando alguien te hace sentir completamente impotente. Y yo le sostuve la mirada, porque quería que supiera que ese odio no me asustaba, que lo esperaba, que lo había provocado deliberadamente, y que no iba a retroceder ni un paso. Esa noche me desperté con sed. Miré el reloj. 12:30 de la madrugada. Bajé descalza por agua. Cuando pasé frente a la ventana de la cocina, vi algo extraño. Luz afuera.
En el jardín. Abrí la puerta trasera sin hacer ruido. Ahí estaban Carmela y Eusebio con linternas, agachados, midiendo el terreno con una cinta métrica amarilla. Hablaban en voz baja, pero el silencio de la noche amplificaba todo. Aquí podríamos poner el anexo, decía Eusebio. Un cuarto pequeño. Baño. Nada muy grande. Carmela respondió. Lucía dijo que si mejoramos la propiedad, si hacemos algo útil, doña Isabel no puede quejarse. Y podríamos quedarnos más tiempo. Me acerqué en silencio. Como gato. Cuando estuve a 3 metros, encendí mi linterna. Los iluminé. ¿Qué hacen? Mi voz cortó la noche como cuchillo. Ambos saltaron. Eusebio dejó caer la cinta métrica. Doña Isabel, nosotros solo estábamos, tartamudeó buscando palabras. Admirando el jardín, completó Carmela rápido. Qué hermoso se ve de noche. Los miré. Luego miré la cinta métrica en el suelo. Las marcas que habían hecho con estacas. Los papeles con medidas. Ese jardín, dije caminando despacio hacia ellos, lo plantó mi esposo hace 25 años. Cada nopal, cada bugambilia, cada piedra, lo hizo con sus manos. Y si ustedes tocan una sola piedra, si mueven una sola planta, si clavan una sola estaca más. Hice una pausa. Los saco a patadas de mi propiedad. ¿Quedó claro? El silencio fue absoluto. Carmela me miró con desprecio. Con ese desprecio que nace cuando alguien te quita el poder que creías tener. Usted no puede echarnos así como así. Lucía no lo permitiría. Ella está de nuestro lado. Usted está sola. Sonreí. No fue una sonrisa alegre. Fue una sonrisa oscura. Sin humor. Lucía no vive aquí, señora. Yo sí. Y mientras esta casa sea mía, se hace lo que yo diga. Di media vuelta. Caminé de regreso a la casa, dejándolos parados en la oscuridad con sus linternas, sus medidas, sus planes destruidos. Pero mientras subía las escaleras, escuché un susurro de Eusebio que me llegó claro como campana. Ya veremos quién se queda y quién se va. Y supe que la guerra acababa de escalar a un nivel completamente nuevo. Uno donde ya no había vuelta atrás. Donde alguien iba a tener que irse. Y yo estaba decidida a que no fuera yo. 3 días después tuve que bajar al pueblo por provisiones. No quedaba comida. Se me había acabado el café, el azúcar, la harina. Salí temprano. A las 7 de la mañana. Voy al pueblo, les avisé. Carmela y Eusebio apenas levantaron la vista del desayuno. Ni siquiera respondieron. El camino de tierra estaba lodoso por la lluvia de la noche anterior. Tardé más de lo normal. En el mercado estaba lleno. Tuve que hacer fila. Compré lo necesario. Cargué todo en la camioneta. Cuando miré el reloj, eran casi las 11. 4 horas fuera de casa. Subí por el camino despacio, esquivando los charcos. Y entonces, al dar la última curva antes de llegar, vi algo que me hizo pisar el freno de golpe. Una camioneta blanca estaba estacionada frente a mi casa. No la conocía. Sentí un vacío en el estómago. Una sensación de peligro que no supe explicar. Aceleré. Subí la última cuesta casi derrapando. Bajé de la camioneta dejando la puerta abierta. Corrí hacia el jardín lateral. Y lo que vi me quitó el aire de los pulmones. El jardín estaba destruido. Completamente destruido. La tierra revuelta como si hubiera pasado un tractor. Los nopales arrancados de raíz, tirados en un montón al costado. Las bugambilias pisoteadas,
sus flores moradas y rosas mezcladas con tierra húmeda. Las piedras que mi esposo había colocado una por una, formando un camino, ahora apiladas sin orden. Y en medio de todo ese desastre, postes de metal recién instalados, cables negros serpenteando por el suelo, y una antena de internet satelital clavada en el corazón exacto donde estaba el nopal más viejo, el primero que él plantó. Carmela y Eusebio estaban ahí, de pie, sonriendo, hablando con un técnico que enrollaba cables. Cuando me vieron, Carmela abrió los brazos orgullosa. Doña Isabel, sorpresa. Ya tenemos internet de verdad. De alta velocidad. No grité. No me moví. Me quedé parada mirando. Solo mirando. Los nopales muertos. Sus raíces expuestas al sol. La tierra donde mi esposo pasaba horas cada tarde regando, podando, hablándole a cada planta como si fueran sus hijos. Las flores que él cuidaba con tanto amor, ahora pisoteadas, mezcladas con barro. Y sentí algo quebrarse dentro de mí. No fue dramático. No fue explosivo. Fue silencioso. Como cuando se rompe un vaso de cristal en cámara lenta. Algo profundo, esencial, que mantenía todo unido. Simplemente se quebró. Y ya no había forma de arreglarlo. Me temblaban las manos. Me temblaban las piernas. Pero no me moví. Solo miré y miré. Como si al mirar pudiera retroceder el tiempo. Como si pudiera deshacer lo que ya estaba hecho. Caminé hacia el técnico despacio, con pasos que parecían pesar 1000 kilos cada uno. ¿Quién autorizó esto? Mi voz sonó extraña. Rota. El muchacho joven, con gorra de la compañía de internet, sacó un papel de su bolsillo. La señora firmó aquí. Dijo que era la dueña de la propiedad. Me mostró el papel. Vi la firma de Carmela. Grande. Segura. Arrugué el papel en mi puño. Ella mintió. No es la dueña. Yo soy la dueña. Deshaga todo. Ahora mismo. El técnico miró a Carmela confundido. Ella intervino rápido. Doña Isabel, ya está hecho. Ya está instalado. No puede. La corté. Mi voz salió baja, rota, pero también peligrosa. Salgan de mi propiedad. Los dos. Ahora. O llamo a la policía y los acuso de daño a propiedad privada. Eusebio intentó ser razonable. Levantó las manos como calmando a un animal salvaje. Doña Isabel, por favor, cálmese. Podemos arreglar esto. Podemos plantar nuevas plantas. Mejores. Modernas. Lo señalé con el dedo. Dije que se vayan de mi propiedad. ¿O quiere que llame a la policía ahora mismo? Saqué mi celular. Marqué 911. Ellos vieron que hablaba en serio. El técnico, asustado, empezó a recoger sus herramientas rápido. Yo lo siento mucho, señora. No sabía. Pensé que ella. Váyase. No levanté la voz. No grité. Pero algo en mi tono hizo que se moviera más rápido. Subió a su camioneta. Arrancó. Bajó el camino levantando polvo. Carmela y Eusebio se quedaron parados ahí, mirándome, esperando que dijera algo más. Pero yo ya no los veía. Me arrodillé en la tierra. Ahí mismo. Sin importarme que me vieran. Sin importarme nada. Toqué las flores muertas. Algunas todavía conservaban el color. Morado intenso. El favorito de mi esposo. Las moradas son las que mejor huelen, me decía. Recogí una. La puse en mi palma. Y lloré. Lloré en silencio al principio.
lágrimas cayendo sobre la tierra revuelta, luego con sollozos que salían de un lugar que no sabía que existía. Lloré por el jardín, por mi esposo, por los 25 años que pasó cuidando cada planta, por mi hija que me había traicionado, por sentirme sola en mi propia casa, por todo lo que había perdido y no podía recuperar. Y Carmela y Eusebio estaban parados detrás de mí, en silencio, porque hasta ellos entendieron que habían cruzado una línea que no debían haber cruzado. Carmela, después de un largo silencio incómodo, intentó justificarse. Su voz sonaba pequeña, culpable. Doña Isabel, era solo un jardín viejo. Las plantas ya estaban medio secas. Podemos plantar otras cosas, cosas nuevas, más bonitas. Hasta podríamos poner un jardín moderno con... Levanté la vista, y ella se calló, porque vio algo en mis ojos que la hizo retroceder un paso. Dolor puro, sin filtros, sin máscaras. El dolor de una viuda que acaba de perder lo último que le quedaba de la persona que amó. El dolor de una mujer traicionada por su propia familia, de una madre abandonada por su hija. Y ese dolor era tan profundo, tan real, que hasta ella, con todo su egoísmo, lo sintió. Suban a su cuarto, dije con voz rota, y no bajen. No quiero verlos. Al día siguiente, al amanecer, bajé al jardín con una pala vieja y una bolsa de yute. Necesitaba intentar salvar algo. Lo que fuera. Cavé con cuidado alrededor de donde habían estado las raíces. Buscaba esquejes, ramas que pudieran salvarse. Encontré 4. Solo 4 tallos con raíces todavía húmedas, todavía vivas. Los envolví en tierra mojada. Los guardé en frascos de vidrio que llené con agua. Los escondí en el cobertizo, detrás de las herramientas, donde nadie los vería. Y mientras los regaba cada mañana en secreto, les susurraba: ustedes van a sobrevivir esto. Como yo. Vamos a salir de aquí juntos. Las plantas de mi esposo no iban a morir. No del todo. Algo iba a quedar. Algo iba a continuar. Aunque fuera en otro lugar. Aunque fuera lejos de aquí. Si estás escuchando esta historia y alguna vez te sentiste invisible en tu propia familia, déjame un comentario. A veces saber que hay gente que entiende esto me da fuerzas para seguir contando. Esa noche llamé a Lucía. Marqué su número con manos temblorosas. Esperaba apoyo. Esperaba que me dijera: mamá, ¿qué hicieron? Lo saco de ahí inmediatamente. Esperaba indignación. Solidaridad. Algo. Atendió al tercer tono. Mamá. Hija, destruyeron el jardín de tu papá. Mi voz se quebró. Contrataron un técnico. Arrancaron todas las plantas. Las que él sembró. Las que cuidó durante 25 años. Para poner una antena de internet. Silencio. Luego Lucía suspiró. No de tristeza. De molestia. Mamá, son solo plantas. Sentí que el mundo se detenía. ¿Solo plantas? Repetí. No podía creer lo que escuchaba. Sí, continuó Lucía con ese tono de impaciencia que usaba cuando creía que yo exageraba. Entiendo que te moleste, de verdad, pero ellos están tratando de mejorar la casa, de hacerla más moderna. ¿No es bueno tener internet? Roberto dice que así tú también podrías hacer videollamadas con nosotros. Ver al bebé cuando nazca. Colgué. No pude seguir escuchando. No quise escuchar más excusas, más justificaciones, más maneras de decirme que lo que sentía no importaba, que lo que había perdido no tenía valor.
Me quedé sentada en la oscuridad de mi cuarto. Sola. La casa estaba en silencio total. Afuera, el viento movía las ramas de los pinos. Ese sonido que antes me relajaba ahora sonaba a vacío. Y entendí algo terrible. Algo definitivo. Mi hija había elegido. Entre su madre y los suegros. Entre mi dolor y la comodidad de ellos. Y no me había elegido a mí. Me quedé despierta toda la noche. Sentada en la cama. Mirando la ventana. Viendo cómo el cielo pasaba de negro a gris a azul pálido. Y en algún momento de esa noche eterna, tomé una decisión. Fría. Clara. Ya no iba a rogar. Ya no iba a pedir. Ya no iba a esperar que mi hija entendiera. Ya no iba a tratar de recuperar algo que evidentemente ya no existía. Iba a actuar. Y cuando el sol salió, yo ya sabía exactamente qué hacer. Me levanté. Me lavé la cara. Me vestí. Bajé a la cocina. Carmela y Eusebio estaban desayunando. Hablaban en voz baja. Se callaron cuando entré. Me miraron esperando. Yo me serví café. Me senté. Los miré directo a los ojos. Tienen 2 semanas para irse de mi casa. Lo dije con voz tranquila. Sin gritar. Sin dramatismo. Como quien anuncia el clima. 2 semanas. 14 días. Busquen dónde vivir. Llamen a Lucía. Hagan lo que tengan que hacer. Pero en 2 semanas quiero que estén fuera. Voluntariamente. O los saco yo. Carmela dejó su taza. Río. Una risa nerviosa. Incrédula. Usted no puede echarnos así como así. Lucía no va a... Me levanté. Dejé mi café sin terminar. 2 semanas. Repetí. Y salí de la cocina. Fui al pueblo esa misma tarde. Entré al bufete del licenciado Don Efrén. Él había llevado el papeleo cuando compré la casa. Era un hombre serio. Mayor. De confianza. Doña Isabel me saludó sorprendido. ¿Qué la trae por aquí? Me senté. Le conté todo. Cada detalle. La llamada de Lucía. La llegada de Carmela y Eusebio. El jardín destruido. Todo. Don Efrén escuchaba serio. Tomando notas. Cuando terminé, se recostó en su silla. Doña Isabel, legalmente usted puede echarlos. Es su propiedad. Pero tiene que hacerlo bien. Sin violencia. Con testigos. Miró su calendario. ¿Cuándo llegaron? Hace 5 semanas. Don Efrén calculó. Tiene un mes. Mes y medio máximo. Después pueden reclamar posesión si demuestran mejoras. ¿Y si se niegan a irse? Pregunté. Don Efrén me miró con esa mirada de abogado que ha visto muchas batallas. Entonces usted documenta todo. Graba conversaciones si puede. Toma fotos de los daños que hicieron. Junta pruebas. Y si es necesario. Hizo una pausa larga. Vende la casa, doña Isabel. La vende rápido. A quien sea. Por lo que sea. Porque ellos no pueden reclamar derechos sobre algo que ya no es suyo. Esas palabras quedaron flotando en el aire del despacho. Vender la casa. Mi refugio. Mi paz. El lugar donde pensé envejecer tranquila. Pero entendí. A veces hay que quemar el puente para que el enemigo no cruce. A veces hay que perder algo para no perderlo todo. ¿Puede buscarme un comprador? Pregunté. Don Efrén se sorprendió. ¿Está segura? Completamente. Pero con condiciones.
No quiero que nadie sepa que estoy vendiendo. Y necesito cerrar rápido. 1 mes máximo. Don Efrén asintió despacio. Conozco gente de la ciudad que busca casas en la montaña. Pagan en efectivo. Sin preguntas. Pero van a pedir descuento por la urgencia. No me importa. Solo quiero que sea rápido. Y en silencio. Nos dimos la mano. Salí del bufete. El sol estaba alto. El pueblo bullía de vida. Y yo caminé hacia mi camioneta sintiendo algo extraño. Alivio mezclado con tristeza. Una semana después, don Efrén me llamó. Doña Isabel, tengo comprador. Un empresario de Guadalajara. Busca retiro de fin de semana. Vio las fotos. Le gustó. Ofrece efectivo. Buen precio. Dijo la cifra. Era menos de lo que pagué. Pero suficiente. Suficiente para empezar de nuevo. ¿Y cuándo puede cerrar? En una semana. Si usted acepta. Él quiere tomar posesión en 30 días. Cerré los ojos. Sí. Proceda. Acepto. Firmé los papeles 3 días después. Sin que nadie supiera. El comprador era un hombre de unos 50 años. Traje gris. Maletín de cuero. Nos dimos la mano. Firmamos. La casa será suya en exactamente 30 días, le dijo don Efrén al comprador. El hombre asintió. Perfecto. ¿Y los actuales ocupantes? Don Efrén me miró. Doña Isabel les dará aviso formal. Tienen 30 días para desocupar. El día que les avisé fue un viernes. Los senté en la sala. Puse los papeles sobre la mesa. Vendí la casa. El silencio fue absoluto. Carmela tomó los papeles. Los leyó. Sus ojos se movían rápido. ¿Qué? Su voz salió como un susurro roto. Significa exactamente lo que dice ahí. Vendí la casa hace 3 semanas. Firmé los papeles. Recibí el pago. El nuevo dueño toma posesión en 7 días. Tienen ese plazo para irse. Carmela se levantó del sofá. Usted no puede hacer eso. Esta es su casa. Puedo hacer lo que quiera con lo que es mío, señora. Y lo hice. Eusebio preguntó temblando. ¿Y Lucía? ¿Su hija sabe de esto? Asentí. Mentí. Lo llamé ayer. Le informé. Me dijo que era mi casa. Mi dinero. Mi decisión. Carmela explotó. Esto es venganza. Pura venganza. Usted nos odia. No los odio, señora. Nunca los odié. Simplemente decidí que no podía seguir viviendo así. Y vender la casa era mi única salida. La única forma de recuperar lo que ustedes me quitaron. Mi paz. Esa noche los escuché llorar. Hacer llamadas desesperadas. 7 días después, un taxi vino por ellos. Cargaron sus maletas. No se despidieron. Solo se fueron. Y yo me fui también. A un departamento pequeño en la costa. Con vista al mar. Con mis 3 cajas. Y mis 4 esquejes del jardín de mi esposo. Llegué al atardecer. Subí mis cosas. Puse los esquejes en el balcón. En la mejor esquina. Preparé té. Me senté. El sol se hundía en el horizonte. Y respiré. Sin peso en el pecho. Sin nudos en el estómago. Sin miedo. Sin rabia. Solo respiré. 3 meses después, las plantas florecieron. Pequeñas. Perfectas. Y cada mañana, mientras las regaba, le hablaba a mi esposo. Mira.
amor. Siguen creciendo. A pesar de todo. A pesar del dolor. Siguen aquí. Igual que yo. Aprendí algo a mis 62 años. La libertad no siempre es feliz. A veces la libertad es silencio. Es despertar sin miedo. Es tomarte sola, pero en paz. Y elegí esto. Elegí la dignidad solitaria. Porque descubrí que es mejor estar sola y en paz, que acompañada y destruida. Si esta historia te tocó el corazón, hermana, hermano, déjame un comentario contándome. ¿Alguna vez tuviste que elegir entre tu paz y tu familia? No estás solo en esto. Dale like a este video. Suscríbete al canal. Porque cada historia que cuento es real. Es de alguien que vivió, sufrió y sobrevivió. Y merece ser escuchada. Hasta la próxima historia.